Bienvenidos a Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Soy Diego Fernando. Hoy quiero comenzar con una pregunta sencilla, pero profundamente incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente en silencio? Sin celular, sin televisión, sin conversaciones, sin ruido. Solo tú y tus pensamientos. Muchas personas le tienen miedo al silencio, no porque sea peligroso, sino porque en el silencio aparecen verdades que evitamos escuchar. Vivimos en una época que nos enseña a llenar cada segundo. Música para manejar, videos para comer, redes sociales antes de dormir. El ruido se convirtió en anestesia emocional. Porque cuando todo se calla, aparece algo inevitable, la soledad. Y para muchos adultos, especialmente después de cierta edad, la soledad deja de ser una idea abstracta y se vuelve experiencia real. Los hijos crecen, las amistades cambian, las parejas se transforman o desaparecen, los padres envejecen y parten. Y entonces llega un momento en el que una persona se encuentra sola, sin saber si eso es castigo o aprendizaje. Hoy vamos a responder una pregunta muy profunda. ¿El silencio, la soledad y Dios son enemigos o son maestros disfrazados? Bienvenidos una vez más a Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Para empezar conversando sobre esta pregunta tan interesante, primero vamos a partir desde algo muy profundo y real, el miedo al silencio. Desde la neuropsicología sabemos algo importante en relación a esto. El cerebro humano evita el silencio porque el silencio activa la introspección. Cuando el ruido desaparece, el cerebro deja de distraerse y comienza a procesar. ¿Procesar qué? Las emociones pendientes. Por eso muchas personas dicen, no me gusta estar solo. Pero en realidad, lo que quieren decir es, no quiero escuchar lo que siento. Un ejemplo real. Un hombre de 52 años, exitoso, profesionalmente hablando, confesó algo en una terapia. Nunca podía estar en casa sin acceder al televisor. Dormía con la televisión encendida, comía con un televisor encendido, vivía con ruido constante. Cuando finalmente intentó apagar todo, apareció una sensación inesperada. Tristeza acumulada durante muchos años. No era el miedo al silencio, era el miedo a encontrarse consigo mismo. El silencio no crea tus pensamientos, solo revela los que ya estaban ahí. Pero también hay que ponerse a pensar en esto de la soledad. La soledad como la experiencia humana más malentendida. Existe una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Hay personas rodeadas de gente que se sienten profundamente solas. Y hay personas físicamente solas que viven en paz. La soledad dolorosa aparece cuando creemos que nuestra vida solo tiene valor si alguien nos valida constantemente. Pero llega un momento en la vida adulta donde ocurre algo inevitable. La vida reduce el ruido social. Y eso no siempre es pérdida. A veces es transición. Otro ejemplo real para entender esta parte. Una mujer de 63 años, después de jubilarse, cayó en depresión. Durante 30 años, su identidad fue su trabajo. Cuando terminó esta etapa, sintió que había dejado de existir. Pero meses después, comenzó algo distinto.
Aprendió música, volvió a leer, empezó voluntariado. Por primera vez descubrió quién era sin roles. La soledad dejó de ser abandono y se convirtió en descubrimiento. La soledad puede doler, claro que sí, pero también puede revelar quién eres cuando nadie te está mirando. Algo muy importante. Y también debemos de pensar y analizar el silencio como un camino espiritual. Todas las tradiciones espirituales coinciden en algo sorprendente. Dios no suele hablar en el ruido, habla en el silencio. Muchos testimonios tenemos de personas que manifiestan luego de haberse sentido muy desoladas, abandonadas, muy ansiosas o incluso haber perdido cierto grado de raciocinio, llegan a un momento de la soledad o en soledad en la cual escuchan ese silencio que manifiesta la voz de Dios. ¿Qué tiene que ver el silencio con que Dios te hable? Analicemos lo que la historia nos dice. Los profetas se retiraban al desierto. Los místicos buscaban la quietud. Los sabios practicaban el retiro interior. Porque el silencio no es ausencia, es espacio, algo sumamente importante de recordar. Espacio para escuchar algo más profundo que nuestros pensamientos. Tal vez Dios no ha dejado de hablar, tal vez nosotros dejamos de escuchar. Y analizando todo esto que hemos dicho hasta este momento, ¿podemos decir cuándo la soledad se convierte en encuentro? Muchas personas llegan a cierta edad sintiendo que la vida les quitó demasiado. Relaciones perdidas, sueños que no ocurrieron, etapas que terminaron. Y entonces interpretan la soledad como fracaso. Pero hay una mirada espiritual diferente. La soledad puede ser una invitación a reconciliarse contigo mismo, a reconocerte sin máscaras, a descubrir que tu valor no depende de tu utilidad para otras personas. Hay personas que solo descubren su verdadera identidad cuando la vida reduce el ruido externo. No hay otra manera. Cuando ya no necesitan demostrar nada, cuando dejan de competir, cuando empiezan simplemente a ser. Y en todo este camino que vamos a recorrer o que recorrimos o que estamos recorriendo, hay que tomar en cuenta un punto sumamente importante: Dios y el vacío interior. Existe un fenómeno psicológico fascinante. Cuando el ser humano pierde distracciones externas, aparece una sensación de vacío existencial. Muchos intentan llenarlo con consumo, entretenimiento o relaciones superficiales. Pero ese vacío podría tener otro significado. Tal vez no es ausencia, tal vez es espacio para algo trascendente. En el día podemos tener muchos ejemplos. Personas que después de una crisis, una enfermedad, un divorcio, una pérdida, comienzan un proceso espiritual profundo. No porque todo esté bien, sino porque el silencio los obligó a mirar hacia adentro. Y ahí descubrieron algo inesperado. Nunca estuvieron completamente solos ni solas. Como vemos en este caminar, para poder entender lo profundo de una transformación y saber si el silencio es castigo u oportunidad. Con todo lo que hemos hablado hasta el momento, hoy quiero dejarles una reflexión sencilla. El silencio no viene a castigarte, viene a revelarte. La soledad no siempre es abandono, a veces es preparación. Y Dios
muchas veces espera en el lugar donde menos queremos mirar, dentro de nosotros mismos. Tal vez ahora tu vida es más silenciosa que antes. Tal vez las conversaciones disminuyeron, tal vez las noches se sienten largas, pero eso no significa que la vida terminó. Puede significar que comenzó en una etapa más profunda, una etapa donde ya no necesitas correr, donde puedes escuchar, donde puedes reconciliarte, donde puedes descubrir una paz que el ruido nunca permitió. Hoy te propongo algo simple. Busca 5 minutos de silencio real, sin pantallas, sin música, sin distracciones de ningún tipo. Respira y simplemente pregúntate, ¿qué quieres enseñarme este momento de tu vida? Gracias por estar aquí en Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Nos escucharemos el próximo jueves con un nuevo capítulo. Y recuerden, a veces lo que parece soledad es el lugar exacto donde el alma aprende a escuchar. Nos vemos.